¿Conoce usted su doctrina? Este video forma parte de la serie Doctrina Cristiana y consiste de un examen sencillo en teología con 20 preguntas acerca de lo que es la doctrina cristiana. Puede ser tomado por cualquier mormón, testigo de Jehová, católico romano, ateo, unicitario, musulmán o aún un cristiano. Todo lo que necesita hacer es responder a estas preguntas. Puede tomar un papel y escribir sus respuestas, las cuales deberá confrontar en la siguiente sección de este mismo video y saber cómo le fue. Claro está que hay muchas más preguntas que podrían ser respondidas, pero estas nos sirven como ejemplo. Algunas de las preguntas también tratan de las doctrinas esenciales. En otras palabras, si las niega, usted no es cristiano. ¿Conoce cuáles son las doctrinas esenciales? Puede detener el video para estudiar las preguntas antes de responderlas. Las siguientes son las respuestas al examen que recién ha terminado. Tenga a mano el papel donde escribió sus respuestas y compare. Pregunta 1. ¿Cuántos dioses hay en el universo? Respuesta 1. La Biblia claramente enseña que hay un solo Dios en existencia, en todo lugar, en todo tiempo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pregunta 2. ¿Qué es la Trinidad? Respuesta: un Dios en 3 personas. Dios es una Trinidad. Dios es 3 personas simultáneas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aun cuando no existe un solo versículo que establezca la Trinidad, esta se deriva de muchos versículos. Hay un solo Dios, no obstante, el Padre es llamado Dios, Jesús es llamado Dios y el Espíritu Santo es llamado Dios. Pregunta número 3. ¿Quién es Jesús? Respuesta: Dios encarnado. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él se convirtió en un hombre para poder morir en la cruz. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pregunta 4. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesús? Respuesta: 2. Jesús tiene 2 naturalezas.
Él es tanto Dios como hombre. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pregunta número 5. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? Respuesta: la tercera persona en la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona como el Padre y el Hijo. Él no es una fuerza como la electricidad. Él no es simplemente una presencia con energía. Él es como el Padre y como el Hijo. Pregunta 6. ¿Qué es el pecado? Respuesta: quebrantar la ley de Dios. Dios ha revelado su carácter y voluntad en la ley. Pecar es ofender a Dios, es quebrantar su ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Pregunta 7. La naturaleza humana básicamente es pecadora. La Biblia revela que somos pecadores. Debido a que Adán cayó, nosotros caímos con él. Heredamos su naturaleza pecadora. Todo lo que nosotros somos, cuerpo, alma, espíritu, mente, pensamientos, etc., está tocado por el pecado. De acuerdo a la palabra de Dios, el pecador, el que no es salvo, no puede entender las cosas espirituales. Está lleno de maldad. No busca de Dios. Está sin ley, es rebelde, impío y profano. Pregunta 8. ¿De qué forma resucitó Jesús de entre los muertos? Respuesta: con el mismo cuerpo con el que murió. Jesús se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo con el que murió. Él retuvo sus heridas. Aun cuando su cuerpo fue resucitado y glorificado, era el mismo cuerpo. Juan 2:19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pregunta 9. ¿Qué es el infierno y si existe, dónde está? Respuesta: un lugar de fuego y tormento eterno. Muchos piensan que el infierno es un estado de la mente, aquí mismo en la tierra, o que éste simplemente no existe. Pero sí existe. La Biblia nos habla acerca de éste. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Pregunta 10. ¿Qué es el cielo? Respuesta: un lugar de gozo y paz eterna con Dios. El cielo es el lugar donde habita Dios y aquellos que son salvos a través de Jesús. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pregunta 11. ¿Qué es la salvación? Liberación de la condenación eterna por causa del pecado. La salvación es un acto por medio del cual Dios, a través de la expiación de Jesús, perdona a una persona de sus pecados, es justificado delante de Dios y salvo de la condenación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 12. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la gracia a través de la fe. El perdón de pecados no está condicionado a algo que nosotros hagamos, ya que este es un regalo de Dios por su gracia a través de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pregunta 13. ¿Qué o quién es el diablo? Es un ángel que se rebeló contra Dios.
El diablo, llamado también Satanás, fue un ángel que se levantó a sí mismo en orgullo y se rebeló contra Dios. Él es maligno, malvado y poderoso. Segunda a los Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pregunta 14. ¿Qué es la Biblia? Respuesta: la palabra inspirada de Dios. Dios es el autor de la Biblia a través de los hombres, los cuales fueron inspirados. Los documentos originales fueron sin error o contradicción. Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pregunta 15. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es el rapto? Respuesta: el rapto es el arrebatamiento del pueblo de Dios en el cielo al regreso de Jesús. El rapto es cuando Jesús regrese a reunir a su pueblo. Aquellos que estén vivos cuando esto suceda no verán la muerte, pero serán cambiados. Primera a los Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta 16. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? Respuesta: fueron el primer hombre y la primera mujer creados por Dios. Adán y Eva fueron creados por Dios, vivieron en el huerto del Edén, y la humanidad desciende de ellos dos. Génesis 2:21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pregunta 17. ¿Cuántos caminos existen para llegar a Dios? Respuesta: solo uno, a través de Jesús. A diferencia de otros hombres que han existido, Jesús es Dios en carne. Él es el único camino para llegar a Dios. No hay otro camino, solo Jesús. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pregunta 18. Cuando usted muera, ¿a dónde cree que irá? Respuesta: usted irá al cielo o al infierno. La muerte nos enfrenta cara a cara con la eternidad. Para aquellos en Cristo, el destino es el cielo. Para aquellos que rechacen a Jesús, el resultado es la condenación eterna. Filipenses 1, del 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pregunta 19. ¿Qué es la evolución? Respuesta: no es una opción viable para los cristianos. La evolución no es el hecho que se dice ser. Esta no es consistente con la Biblia. Dios creó al hombre, por lo tanto, el hombre no evolucionó. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunta 20. ¿Por qué Dios nos creó? Respuesta:
para salvarnos, amarnos y amarlo a Él. La creación de Dios y nuestra salvación no es sólo para que podamos vivir con Él. Dios desea relación e intimidad con su pueblo. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo le fue? ¿Necesita estudiar más? Tal vez aprendió algo aquí o tal vez no estuvo de acuerdo con algo. Si es así, envíenos un correo electrónico y déjenoslo saber. Como mencionamos al inicio del examen, existen ciertas doctrinas esenciales que si las niega, usted no es entonces un cristiano. Una cosa es equivocarse, aprender y aceptar de los errores. Eso está bien, pero otra cosa es rechazar y no creer en las doctrinas fundamentales o esenciales. ¿Cuáles son estas doctrinas? La Biblia nos dice cuáles son. En el examen que acaba de realizar son las preguntas número 3, 8 y 12. Jesús es Dios en carne. Jesús se levantó de los muertos con el mismo cuerpo con el que murió, y la salvación o el perdón de pecados es por gracia a través de la fe. Usted no puede agregar cosas a la obra terminada de Jesús. Existen muchas doctrinas extremadamente importantes en la Biblia: la Trinidad, la resurrección, el perdón, el nacimiento virginal de Jesús, etc. Pero la Biblia misma declara que las anteriormente mencionadas son esenciales. Si usted niega alguna de esas tres, usted no es entonces un cristiano. Si a usted le gustaría conocer más acerca de estas doctrinas esenciales, por favor, vaya entonces a las doctrinas esenciales del cristianismo. Recuerde las palabras de Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.